La ciudadanía debe ser consciente de que sus hábitos inciden directamente en el cambio climático. Iniciativas como las del Ayuntamiento de Legazpi para corresponsabilizar a la ciudadanía ante el cambio climático son un buen ejemplo. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la Ordenanza Municipal de Lucha contra el Cambio Climático y el programa derivado de la misma. Además, responde a la propuesta trasladada por la ciudadanía desde el Foro Ciudadano de Agenda Local 21 de la localidad. Legazpi ha puesto en marcha dos iniciativas. La primera, la campaña Pisuzko Arrazoiak, tiene como objetivo reducir la generación de residuos de la localidad, reducir el consumo de bolsas de plástico, impulsar el comercio local y reducir el uso del vehículo para hacer las compras. Desde un comienzo se ha involucrado a la ciudadanía entregando carros de compra a cambio del pago de una cantidad simbólica y la entrega de 10 bolsas de plástico. Pisuzko arrazoi kanpaina horren barruan zegoen mugikortasunaren historia, orduan kotxea etxean ustea oso importante iruditzen zait, herria txikia da eta oinez oso ondo ibili gintezke ez daukagu beharrik, hola prezisozkoa ez baldin bada. Eta gero poltsarena lehen hola ibiltzen ginen, poltsa plastikozkoik ez da behar erosketak egiteko, karroa aukeran badaukagu eta behaiek ere poltsak ere eman zituzten beraien garaian, orduan iruditzen zait, daukagun herria daukagun bezala edukitzeko ez dagoela beharrik. La segunda iniciativa corresponde a un programa de sensibilización, información e identificación de productos ecológicos en el comercio minorista. La asociación Illinti y 13 comercios de Legazpi han participado activamente en el programa, recibiendo formación específica adaptada a su negocio. Su implicación como prescriptores del consumo de productos verdes ha sido clave en este proyecto. Pues creo que es importante que nos involucremos por tres factores. El primero podría ser el que nos hacemos prescriptores de una nueva manera de consumir al resto de la población. El segundo factor sería que en nuestros propios comercios podemos abrir un nuevo tipo de mercado que empieza a ser demandado ya por esos consumidores. Y el tercero, pues porque somos el paso intermedio entre el consumidor y el propio proveedor nuestro. Es la manera de hacerle llegar a ese proveedor las necesidades que el propio consumidor nos transmite. Ambas iniciativas han sido reconocidas y premiadas en los premios Udalsaria 21-2010 en la categoría Cambio Climático. De cara al futuro, el Ayuntamiento de Legazpi ha definido una serie de compromisos que darán continuidad a estos proyectos con un objetivo muy claro: contribuir a crear una sociedad con personas más responsables y concienciadas con el medio ambiente.